preferiría ser un modelo tal de virtud que suscitaras en la gente el deseo de imitarte. No, dijo el santo, porque eso me convertiría en el centro de la atención. Entonces, ¿qué es lo que deseas? Preguntó el ángel. La gracia de Dios, respondió él. Teniendo eso, no deseo tener nada más. No, le dijo el ángel, tienes que pedir algún milagro. De lo contrario, se te concederá cualquiera de ellos, no sé cuál. Está bien. Si es así, pediré lo siguiente. Deseo que se realice el bien a través de mí sin que yo me dé cuenta. De modo que se decretó que la sombra de aquel santo varón, con tal de que quedara detrás de él, estuviera dotada de propiedades curativas. Y así, cayera donde cayera su sombra, y siempre que fuese a su espalda, los enfermos quedaban curados, el suelo se hacía fértil, las fuentes nacían a la vida, y recobraban la alegría los rostros de los agobiados por el peso de la existencia. Pero el santo no se enteraba de ello, porque la atención de la gente se centraba de tal modo en su sombra que se olvidaban de él, y de este modo se cumplió con creces su deseo de que se realizara el bien a través de él y se olvidaran de su persona. La santidad, como la grandeza, es espontánea. Durante 35 años, Paul Cézanne vivió en el anonimato, produciendo obras maestras que regalaba o malvendía a sus vecinos, los cuales ni siquiera barruntaban el valor de aquellos cuadros. Tan grande era el amor que sentía por su trabajo que jamás pensó en obtener el reconocimiento de nadie ni sospechó que algún día sería considerado el padre de la pintura moderna. Su fama se la debe a un marchante de París que tropezó casualmente con algunos de sus cuadros, reunió algunos de ellos y obsequió al mundo del arte con la primera exposición de Cézanne. Y el mundo se asombró al descubrir la presencia de un maestro. Pero el asombro del maestro no fue menor. Llegó a la galería de arte apoyándose en el brazo de su hijo, y no pudo reprimir su sorpresa al ver expuestas sus pinturas. Y volviéndose a su hijo, le dijo, mira, las han enmarcado. Subhuti, discípulo de Buda, descubrió de pronto la riqueza y fecundidad del vaciamiento de sí, cuando cayó en la cuenta de que ninguna cosa es permanente ni satisfactoria y de que todas las cosas están vacías de yo. Y con este talante de divino vaciamiento se sentó, arrobado, a la sombra de un árbol, y de repente empezaron a llover flores alrededor de él. Y los dioses le susurraron, estamos embelesados con tus sublimes enseñanzas sobre el vaciamiento. Pero si yo no he dicho una sola palabra acerca del vaciamiento. Es cierto, le replicaron los dioses, ni tú has hablado del vaciamiento ni nosotros te hemos oído hablar de él. Ese es el verdadero vaciamiento. Y la lluvia de flores siguió cayendo. Si yo hubiera hablado de mi vaciamiento o hubiera tenido conciencia del mismo, habría sido vaciamiento. La música necesita la oquedad de la flauta, las cartas, la blancura del papel, la luz, el hueco de la ventana, la santidad, la ausencia de yo. Un anciano rabino se hallaba enfermo en la cama y, junto a él, estaban sus discípulos conversando en voz baja y ensalzando las incomparables virtudes del maestro. Desde Salomón, no ha habido nadie más sabio que él, dijo uno de ellos. ¿Y qué me decís de su fe? Es comparable a la de nuestro padre Abraham, dijo otro. Pues estoy seguro de que su paciencia no tiene nada que envidiar a la de Job, dijo un tercero. Que nosotros podamos saber, solo Moisés podía conversar tan íntimamente con Dios, añadió un cuarto. El rabino parecía estar desasosegado. Cuando los discípulos se hubieron ido, su mujer le dijo, ¿has oído los elogios que han hecho de ti? Los he oído, respondió el rabino. Entonces, ¿por qué estás tan inquieto? Mi modestia, se quejó el rabino. Nadie ha mencionado mi modestia. Fue verdaderamente un santo el que dijo, no soy más que 4 paredes desnudas y huecas. Nadie podría estar más lleno. Todo el mundo en la ciudad veneraba al anciano sacerdote de 92 años. Su fama de santidad era tan grande que, cuando salía a la calle, la gente le hacía profundas reverencias. Además, era miembro del Club de los Rotarios y, siempre que se reunía el club, allí estaba él, siempre puntual y siempre sentado en su lugar favorito, un rincón de la sala. Un día desapareció el sacerdote.
Era como si se hubiera desvanecido en el aire, porque, por mucho que lo buscaron, los habitantes de la ciudad no consiguieron hallar rastro de él. Pero al mes siguiente, cuando se reunió el club de los Rotarios, allí estaba él como de costumbre, sentado en su rincón. Padre, gritaron todos, ¿dónde ha estado usted? En la cárcel, respondió tranquilamente el sacerdote. En la cárcel, por todos los santos. Si es usted incapaz de matar una mosca. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es una larga historia, dijo el sacerdote. Pero, en pocas palabras, lo que sucedió fue que saqué un billete de tren para ir a la ciudad y, mientras esperaba en el andén la llegada del tren, apareció una muchacha guapísima acompañada de un policía. Se volvió hacia mí, luego hacia el policía, y le dijo, él ha sido. Y, para serles sinceros, me sentí tan halagado que me declaré culpable. 4 monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día, todo fue estupendamente. Pero, pasado el primer día, uno de los monjes dijo, estoy dudando si he cerrado la puerta de mi celda antes de salir del monasterio. Y dijo otro de ellos, estúpido. Habíamos decidido guardar silencio durante un mes, y vienes tú a romperlo con esa tontería. Entonces dijo el tercero, ¿y tú, qué? También tú acabas de romperlo. Y el cuarto monje dijo, a Dios gracias, yo soy el único que aún no ha hablado. Entró un hombre en la consulta del médico y le dijo, doctor, tengo un terrible dolor de cabeza del que no consigo librarme. ¿Podría usted darme algo para curarlo? Lo haré, respondió el médico. Pero antes deseo comprobar una serie de cosas. Dígame, ¿bebe usted mucho alcohol? Alcohol, replicó indignado el otro. Jamás pruebo semejante porquería. ¿Y qué me dice del tabaco? Pienso que el fumar es repugnante. Jamás en mi vida he tocado el tabaco. Me resulta un tanto violento preguntarle esto, pero, en fin, ya sabe usted cómo son algunos hombres. ¿Sale usted por las noches a echar una cana al aire? Naturalmente que no. ¿Por quién me toma? Todas las noches estoy en la cama a las 10 en punto, como muy tarde. Y dígame, preguntó el doctor, ese dolor de cabeza del que usted me habla, es un dolor agudo y punzante. Sí, respondió el hombre. Eso es exactamente, un dolor agudo y punzante. Es muy sencillo, mi querido amigo. Lo que le pasa a usted es que lleva el halo demasiado apretado. Lo único que hay que hacer es aflojarlo un poco. Lo malo de los ideales es que, si vives con arreglo a todos ellos, resulta imposible vivir contigo. Un prestigioso político británico no dejaba de pedir a Disraeli una baronía. El primer ministro no podía encontrar el modo de complacer al inoportuno político, pero se las ingenió para negarle lo que solicitaba sin herir sus sentimientos. Siento mucho, le dijo, no poder darle la baronía. Pero puedo darle algo bastante mejor. Puede usted decir a sus amigos que le he ofrecido una baronía y que usted la ha rehusado. Un obispo se arrodilló un día delante del altar y, en un arranque de fervor religioso, empezó a golpearse el pecho y a exclamar, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ten piedad de mí, que soy un pecador. El párroco de la iglesia, movido por aquel ejemplo de humildad, se hincó de rodillas junto al obispo y comenzó igualmente a golpearse el pecho y a exclamar, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ten piedad de mí, que soy un pecador. El sacristán, que casualmente se encontraba en aquel momento en la iglesia, se sintió tan impresionado que, sin poder contenerse, cayó también de rodillas y empezó a golpearse el pecho y a exclamar, ten piedad de mí, que soy un pecador. Al verlo, el obispo le dio un codazo al párroco y, señalando con un gesto hacia el sacristán, sonrió sarcásticamente y dijo, mire quién se cree un pecador. Erase una vez una zeta que, además de practicar un riguroso celibato, se había propuesto como misión en la vida combatir el sexo a toda costa, tanto en él como en los demás. Cuando le llegó la hora, falleció, y su discípulo, que no pudo soportar la impresión, murió poco después. Cuando el discípulo llegó a la otra vida, no podía dar crédito a sus ojos. Allí estaba su querido maestro con una mujer extraordinariamente hermosa sentada en sus rodillas.
Pero se le pasó el susto cuando se le ocurrió pensar que su maestro estaba siendo recompensado por la abstinencia sexual que había observado en la tierra. Entonces se acercó a él y le dijo, querido maestro, ahora sé que Dios es justo, porque tú estás recibiendo en el cielo la recompensa por tus austeridades en la tierra. El maestro, que parecía bastante molesto, le dijo, idiota, ni esto es el cielo ni yo estoy siendo recompensado, sino que ella está siendo castigada. Cuando el zapato encaja, te olvidas del pie. Cuando el cinturón no aprieta, te olvidas de la cintura. Cuando todo armoniza, te olvidas del ego. Entonces, ¿de qué te sirven tus austeridades? Era frecuente ver al párroco charlando animadamente con una hermosa mujer de mala reputación, y además en público, para escándalo de sus feligreses. De manera que le llamó el obispo para echarle un rapapolvo. Y una vez que el obispo le hubo reprendido, el sacerdote le dijo, mire usted, monseñor, yo siempre he pensado que es mejor charlar con una mujer guapa y con el pensamiento puesto en Dios que orar a Dios y con el pensamiento puesto en una mujer guapa. Cuando el monje va a la taberna se convierte en su celda. Cuando el borracho va a la celda se convierte en su taberna. El pueblo se vio sacudido por un terremoto, y al maestro le complació comprobar la impresión que produjo en sus discípulos la falta de miedo que él había demostrado. Cuando, unos días más tarde, le preguntaron qué significaba vencer el miedo, él les hizo recordar su propio ejemplo. ¿No visteis cómo, cuando todos corrían aterrorizados de un lado para otro, yo seguí tranquilamente sentado bebiendo agua? ¿Y acaso alguno de vosotros vio que mi mano temblara mientras sostenía el vaso? No, dijo un discípulo. Pero no era agua lo que bebíais, Señor, sino salsa de soja. Nistero el Grande, uno de los santos padres egipcios del desierto, iba un día paseando en compañía de un gran número de discípulos, que le veneraban como a un hombre de Dios. De pronto, apareció ante ellos un dragón, y todos salieron corriendo. Muchos años más tarde, cuando Nistero yacía agonizante, uno de los discípulos le dijo, Padre, ¿también vos os asustasteis el día que vimos el dragón? No, respondió Nistero. Entonces, ¿por qué salisteis corriendo como todos? Pensé que era mejor huir del dragón para no tener que huir, más tarde, del espíritu de vanidad. Cuando el desierto egipcio era la morada de aquellos santos varones conocidos como los padres del desierto, una mujer que padecía un cáncer de mama acudió a buscar a uno de ellos, un tal Abad Longinos, que tenía fama de santo y de taumaturgo. Y estando la mujer paseando junto al mar, se encontró con Longinos en persona, que estaba recogiendo leña. Y ella, que no le conocía, le dijo, Santo Padre, ¿podría usted decirme dónde vive el siervo de Dios Longinos? Y Longinos le replicó, ¿para qué buscas a ese viejo farsante? No vayas a verlo, porque lo único que te hará será daño. ¿Qué es lo que te ocurre? Ella le contó lo que le sucedía y, acto seguido, él le dio su bendición y la despidió diciendo, ahora vete, y ten la seguridad de que Dios te devolverá la salud. Longinos no te habría sido de ninguna utilidad. La mujer se marchó, confiando en que había quedado curada, como así sucedió, antes de que transcurriera un mes, y murió muchos años más tarde, completamente ignorante de que había sido Longinos quien la había curado. Se acercó alguien a un discípulo del místico musulmán Bahauddin Naqshband y le dijo, ¿por qué oculta sus milagros tu maestro? Personalmente, yo he recogido datos que demuestran, sin lugar a dudas, que él ha estado presente en más de un lugar al mismo tiempo, que ha curado enfermos con el poder de sus oraciones, aunque él les diga que ha sido obra de la naturaleza, y que ha socorrido a muchas personas en apuros, aunque luego lo atribuya a la buena suerte de dichas personas. ¿Por qué lo hace? Sé perfectamente de lo que me hablas, respondió el discípulo, porque yo mismo lo he observado. Y creo que puedo responder a tu pregunta. En primer lugar, al maestro no le gusta ser objeto de atención. Y, en segundo lugar, está convencido de que, una vez que la gente manifiesta interés por lo milagroso, ya no desea aprender nada de verdadero valor espiritual. Laila y Rama se amaban tiernamente, pero eran demasiado pobres para poder casarse.
Por si fuera poco, vivían en aldeas diferentes, separadas entre sí por un río infestado de cocodrilos. Un día, Laila se enteró de que Rama estaba gravemente enfermo y no tenía quien le cuidara, de modo que acudió presurosa a la orilla del río y suplicó al barquero que la llevara al otro lado, advirtiéndole, eso sí, que no tenía dinero para pagarle. Pero el malvado barquero le dijo que no, a menos que ella accediera a pasar la noche con él. La pobre mujer le rogó y le suplicó, pero en vano, hasta que, absolutamente desesperada, acabó aceptando las condiciones del barquero. Cuando, por fin, se encontró con Rama, este estaba ya agonizando. Pero ella se quedó cuidándole durante un mes, hasta que recobró la salud. Un día, Rama le preguntó cómo se las había arreglado para cruzar el río. Y ella, incapaz de mentir a su amado, le contó la verdad. Cuando Rama lo oyó, montó en cólera, porque valoraba más la virtud que la propia vida. A continuación, la echó de su casa y nunca más quiso volver a verla. Jason era un monje budista dotado de un excepcional talento artístico. Sin embargo, antes de comenzar a pintar un cuadro, fijaba siempre el precio por adelantado. Y sus honorarios eran tan exorbitantes que se le conocía con el sobrenombre de el monje avaro. En cierta ocasión, una geisha envió a buscarle para que le hiciera un cuadro. Jason le dijo, ¿cuánto vas a pagarme? Como la muchacha tenía por entonces un cliente muy rico, le respondió, lo que me pidas. Pero tienes que hacer el cuadro ahora mismo, delante de mí. Jason se puso a trabajar de inmediato y cuando el cuadro estuvo acabado, pidió por él la suma más elevada que jamás había pedido. Cuando la geisha estaba dándole su dinero, le dijo a su cliente, se dice que este hombre es un monje, pero solo piensa en el dinero. Su talento es extraordinario, pero tiene un espíritu asquerosamente codicioso. ¿Cómo puede una exhibir un cuadro de un puerco como este? Y su trabajo no vale más que mi ropa interior. Y, dicho esto, le arrojó unas enaguas y le dijo que pintara en ellas un cuadro. Jason, como de costumbre, preguntó, ¿cuánto vas a pagarme? Ah, respondió la muchacha, lo que me pidas. Jason fijó el precio, pintó el cuadro, se guardó sin reparos el dinero en el bolsillo y se fue. Muchos años más tarde, por pura casualidad, alguien averiguó la razón de la codicia de Jason. Resulta que la provincia donde él vivía solía verse devastada por el hambre y, como los ricos no hacían nada por ayudar a los pobres, Jason había construido en secreto unos graneros y los tenía llenos de grano para tales emergencias. Nadie sabía de dónde procedía el grano ni quién era el benefactor de la provincia. Además, la carretera que unía la aldea de Jason con la ciudad, a muchos kilómetros de distancia, estaba en tan malas condiciones que ni siquiera las carretas de bueyes podían pasar, lo cual era un enorme perjuicio para las personas mayores y para los enfermos cuando tenían que ir a la ciudad. De modo que Jason había reparado la carretera. Y había una tercera razón. El maestro de Jason siempre había deseado construir un templo para la meditación, pero nunca había podido hacerlo. Fue Jason quien construyó dicho templo, en señal de agradecimiento a su venerado maestro. Una vez que el monje avaro hubo construido los graneros, la carretera y el templo, se deshizo de sus pinturas y pinceles, se retiró a las montañas para dedicarse a la vida contemplativa y jamás volvió a pintar un cuadro. Por lo general, la conducta de una persona muestra lo que el observador se imagina que muestra. Dos peones camineros irlandeses se encontraban trabajando en una calle en la que había una casa de prostitución. Entonces apareció el pastor protestante, el cual se caló el sombrero y entró en la casa. Pat le dijo a Mike, ¿has visto eso? ¿Qué se puede esperar de un protestante? Poco después llegó un rabino, el cual se alzó el cuello de la chaqueta y entró también en la casa. Y dijo Pat, menudo dirigente religioso. Bonito ejemplo da a su gente. Por último, hizo su aparición un sacerdote católico, el cual se cubrió el rostro con el manteo y se deslizó en el interior de la casa. Entonces dijo Pat, ¿no es terrible, Mike, pensar que una de las chicas debe de haber enfermado? Un hombre estaba pasando unos días en las montañas, dedicado a la pesca.
Un buen día, su guía se puso a contarle anécdotas acerca del obispo, a quien había servido de guía el verano anterior. Sí, estaba diciendo el guía, es una buena persona. Si no fuera por la lengua que tiene. ¿Quiere usted decir que el obispo dice palabrotas?, preguntó el pescador. Por supuesto, señor, respondió el guía. Recuerdo que una vez tenía agarrado un precioso salmón, y estaba a punto de sacarlo cuando el bicho se libró del anzuelo. Entonces le dije yo al obispo, qué jodida mala suerte. ¿No cree? Y el obispo me miró fijamente a los ojos y me dijo, la verdad es que sí. Pero aquella fue la única vez que le oí al obispo emplear semejante lenguaje. Durante la era Meiji vivían en Tokio dos célebres maestros que eran entre sí lo más diferente que pueda imaginarse. Uno de ellos era un maestro Shingon que se llamaba Unsho y observaba meticulosamente todos y cada uno de los preceptos de Buda. Se levantaba mucho antes de que amaneciera y se retiraba cuando aún no era de noche. No probaba bocado después de que el sol hubiera alcanzado su cenit ni bebía una gota de alcohol. El otro, llamado Tanzan, era profesor de filosofía en la Universidad Imperial Toda y no observaba uno solo de los preceptos, pues comía cuando le apetecía hacerlo y dormía incluso durante el día. En cierta ocasión, Unsho fue a visitar a Tanzan y lo encontró borracho, lo cual constituye un verdadero escándalo, porque se supone que un budista no debe probar ni gota de alcohol. Hola, amigo, exclamó Tanzan. Entra y toma una copa conmigo. Unsho estaba escandalizado, pero consiguió controlarse y decir tranquilamente, yo no bebo nunca. El que no bebe, dijo Tanzan, no es humano. Entonces, Unsho perdió la paciencia. ¿Quieres decir que yo soy inhumano porque no pruebo lo que Buda prohibió explícitamente probar? Y si no soy humano, ¿qué soy? Un Buda, dijo alegremente Tanzan. La muerte de Tanzan fue tan normal como había sido su vida. El último día de su existencia escribió 60 tarjetas postales, y en todas ellas decía lo mismo, parto de este mundo. Esta es mi última declaración. Tanzan. 27 de julio de 1892. Pidió a un amigo que le echara aquellas tarjetas al correo y se murió tranquilamente. Dice el sufi Junaid de Bagdad, es mejor el sensualista afable que el santo malhumorado. Se encontraba una familia de 5 personas pasando el día en la playa. Los niños estaban haciendo castillos de arena junto al agua cuando, a lo lejos, apareció una anciana, con sus canosos cabellos al viento y sus vestidos sucios y harapientos, que decía algo entre dientes mientras recogía cosas del suelo y las introducía en una bolsa. Los padres llamaron junto hacia los niños y les dijeron que no se acercaran a la anciana. Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia. Pero no le devolvieron el saludo. Muchas semanas más tarde supieron que la anciana llevaba toda su vida limpiando la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. Los ascetas errantes son algo muy habitual en la India. Pues bien, una madre había prohibido a su hijo que se acercara a ellos, porque, aun cuando algunos tenían fama de santos, se sabía que otros no eran más que unos farsantes disfrazados. Un día, la madre miró por la ventana y vio a un asceta rodeado por los niños de la aldea. Para su sorpresa, aquel hombre, sin tener en cuenta para nada su dignidad, estaba haciendo piruetas para entretener a los niños. Aquello le impresionó tanto a la madre que llamó a su hijito y le dijo, mira, hijo, ese es un hombre santo. Puedes salir y acercarte a él. Y Reis una vez un sacerdote tan santo que jamás pensaba mal de nadie. Un día, estaba sentado en un restaurante tomando una taza de café, que era todo lo que podía tomar, por ser día de ayuno y abstinencia cuando, para su sorpresa, vio a un joven miembro de su congregación devorando un enorme filete en la mesa de al lado. Espero no haberle escandalizado, padre, dijo el joven con una sonrisa. De ningún modo. Supongo que has olvidado que hoy es día de ayuno y abstinencia, replicó el sacerdote. No, padre. Lo he recordado perfectamente. Entonces, seguramente estás enfermo y el médico te ha prohibido ayunar. En absoluto. No puedo estar más sano. Entonces, el sacerdote alzó sus ojos al cielo y dijo,
qué extraordinario ejemplo nos da esta joven generación, Señor. ¿Has visto cómo este joven prefiere reconocer sus pecados antes que decir una mentira? Se decía del gran maestro de Zen, Rinzai, que lo último que hacía cada noche, antes de irse a la cama, era soltar una enorme carcajada que resonaba por todos los pasillos y podía oírse en todos los pabellones del monasterio. Y lo primero que hacía al levantarse por las mañanas era ponerse a reír de tal manera que despertaba a todos los monjes, por muy profundamente que durmieran. Sus discípulos solían preguntarle por qué reía de aquel modo, pero él no lo dijo nunca. Y, cuando murió, se llevó consigo a la tumba el secreto de sus carcajadas. El maestro estaba de un talante comunicativo, y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad. Primero, les dijo, Dios me condujo de la mano al país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo. Tras de lo cual, accedí al país del silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y fue esta la fase final de tu búsqueda?, le preguntaron. No, respondió el maestro. Un día dijo Dios, hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón del propio Dios. Y fui conducido al país de la risa. Encausado, dijo el gran inquisidor, se os acusa de incitar a la gente a quebrantar las leyes, tradiciones y costumbres de nuestra santa religión. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. Se os acusa también de frecuentar la compañía de herejes, prostitutas, pecadores públicos, recaudadores de impuestos y ocupantes extranjeros de nuestra nación. En suma, todos los excomulgados. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. Por último, se os acusa de revisar, corregir y poner en duda los sagrados dogmas de nuestra fe. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. ¿Cuál es vuestro nombre, encausado? Jesucristo, señoría. Hay personas a las que el ver practicada su religión les inquieta tanto como el enterarse de que alguien la pone en duda. El yo. Un anciano caballero poseía una tienda de antigüedades y curiosidades en una gran ciudad. En cierta ocasión, entró un turista y se puso a hablar con él acerca de la infinidad de cosas que había en aquella tienda. Al final preguntó el turista, ¿cuál diría usted que es la cosa más rara y misteriosa que hay en esta tienda? El anciano echó una ojeada a los centenares de objetos, animales disecados, cráneos reducidos, peces y pájaros enmarcados, hallazgos arqueológicos, cornamentas de ciervos, se volvió al turista y le dijo, sin duda alguna, lo más raro que hay en esta tienda soy yo. Un maestro estaba explicando en clase los inventos modernos. ¿Quién de vosotros puede mencionar algo importante que no existiera hace 50 años?, preguntó. Un avispado rapaz que se hallaba en la primera fila levantó rápidamente la mano y dijo, yo. Hay una reveladora historia acerca de un monje que vivía en el desierto egipcio y al que las tentaciones atormentaron de tal modo que ya no pudo soportarlo. De manera que decidió abandonar el cenobio y marcharse a otra parte. Cuando estaba calzándose las sandalias para llevar a efecto su decisión, vio, cerca de donde él estaba, a otro monje que también estaba poniéndose las sandalias. ¿Quién eres tú?, preguntó al desconocido. Soy tú yo, fue la respuesta. Si es por mi causa por lo que vas a abandonar este lugar, debo hacerte saber que, vayas a donde vayas, yo iré contigo. Un paciente, desesperado, le dijo al psiquiatra, vaya a donde vaya, tengo que ir conmigo mismo. Y eso lo fastidia todo. Tanto aquello de lo que huyes como aquello por lo que suspiras está dentro de ti. Un joven que buscaba un maestro capaz de encauzarle por el camino de la santidad llegó a un ashram, presidido por un gurú que, a pesar de gozar de una gran fama de santidad, era un farsante. Pero el otro no lo sabía. Antes de aceptarte como discípulo, le dijo el gurú, debo probar tu obediencia. Por este ashram fluye un río plagado de cocodrilos.
Deseo que lo cruces a nado. La fe del joven discípulo era tan grande que hizo exactamente lo que se le pedía. Se dirigió al río y se introdujo en él gritando, alabado sea el poder de mi gurú. Y, ante el asombro de este, el joven cruzó a nado hasta la otra orilla y regresó del mismo modo, sin sufrir el más mínimo daño. Aquello convenció al gurú de que era aún más santo de lo que había imaginado, de modo que decidió hacer a todos sus discípulos una demostración de su poder que acrecentara su fama de santidad. Se metió en el río gritando, alabado sea yo. Alabado sea yo. Y al instante llegaron los cocodrilos y lo devoraron. El diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a uno de los santos padres del desierto y le dijo, soy el ángel Gabriel y me ha enviado a ti el Todopoderoso. El monje replicó, piénsalo bien. Seguramente has sido enviado a otro. Yo no he hecho nada que merezca la visita de un ángel. Con lo cual, el diablo se esfumó y jamás volvió a atreverse a acercarse al monje. Frecuentando un campo de golf japonés, un turista americano descubrió que, por lo general, los mejores caddies eran mujeres. Un día llegó bastante tarde y tuvo que tomar como caddy a un jovencísimo muchacho de 10 años que apenas conocía el campo, tenía muy poca idea de golf y no sabía más que 3 palabras en inglés. Pero aquellas 3 palabras hicieron que el turista no quisiera ya otro caddy durante el resto de sus vacaciones. Después de cada golpe, independientemente de su resultado, el pequeño rapaz golpeaba el suelo con el pie y gritaba entusiasmado, ¡qué fantástico golpe! Una mujer estaba profundamente ofendida por la conducta de su hijo de 15 años, el cual, siempre que salían juntos, caminaba unos pasos por delante de ella. ¿Qué era lo que le avergonzaba de ella? Un día se lo preguntó. Oh, mami, nada de eso, respondió el bastante turbado. Lo que ocurre es que pareces tan joven que me fastidiaría que mis amigos pudieran pensar que tengo una nueva novia. La ofensa se desvaneció como por ensalmo. Abrió la puerta y se encontró con un hombre de bastante edad que llevaba un trozo de tarta en sus manos. Mi mujer cumple hoy 86 años, dijo, y quiere que pruebes un trozo de su tarta de cumpleaños. Recibió el obsequio y le mostró su agradecimiento, sobre todo porque el hombre había caminado casi 1 kilómetro para entregarlo. Una hora más tarde, se presentó de nuevo. ¿Qué ocurre ahora?, le preguntó. Bueno, respondió con timidez, me envía Agatha a decirte que solo cumple 85. Un gallo estaba escarbando el suelo en el establo de un enorme caballo percherón. Cuando el caballo empezó a impacientarse y a moverse nervioso, el gallo miró hacia arriba y le dijo, haríamos bien los dos en tener cuidado, hermano, no vaya a ser que uno de los dos le pegue un pisotón al otro. ¿Qué le dijo la hormiga al elefante cuando Noé ponía en fila a todos los animales para meterlos en el arca? Deja de empujar. Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante. De modo que le dijo a este, señor elefante, mi familia y yo pensamos mudamos a vivir a su oreja, y he pensado que debía decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción que poner. El elefante, que ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga, no se dio por enterado. Y la pulga, después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana, dio por supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó. Un mes más tarde, la señora Pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable para vivir e hizo ver a su marido la conveniencia de una nueva mudanza. El señor Pulga le pidió a su mujer que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante. Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de que fue capaz. Señor elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. Naturalmente, no tenemos ninguna queja de usted, porque su oreja es espaciosa y confortable. Lo único que ocurre es que mi esposa preferiría estar aliado de sus amigas, que viven en la pata del búfalo. Si tiene usted alguna objeción que hacer a nuestro traslado, hágamelo saber a lo largo de esta semana. El elefante no dijo ni palabra, y la pulga cambió de residencia con la conciencia tranquila. Si el universo no es consciente de tu existencia, tranquilo.
El coro estaba haciendo su último ensayo en medio de un estruendo de todos los demonios, porque los tramoyistas y los técnicos estaban dando los últimos toques para poner a punto el escenario. Pero, cuando un tipo se puso a dar unos martillazos que producían un estrépito verdaderamente insoportable, el director del coro interrumpió el canto y se le quedó mirando suplicante. No se interrumpa por mí, señor director, dijo alegremente el del martillo, no me molestan. Una mujer salió de la ducha, completamente desnuda, como es lógico, y, cuando iba a coger la toalla, vio, horrorizada, que había un hombre en un andamio limpiando la ventana y mirándola complacido. Le produjo tal sorpresa la inesperada aparición que se quedó totalmente paralizada, mirando asombrada a aquel sujeto. ¿Qué pasa, señora?, preguntó alegremente el individuo, ¿no ha visto nunca a un limpiaventanas? Era una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándole el ángel de la muerte, y entonces hizo 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 13 ejemplares que tenía ante sí era el científico, de modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. Pero no por mucho tiempo, porque, como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estratagema. Regresó de nuevo y dijo, debe de ser usted un genio, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó, imposible. ¿Dónde está el defecto? Justamente aquí, respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. Había un viejo juez árabe que era famoso por su sagacidad. Un día, acudió a él un tendero quejándose de que le habían robado en la tienda, pero que no había forma de atrapar al ladrón.